en el año 2000 más o menos, se hizo una reestructuración donde se incorpora de manera más o menos fuerte la matriz de marco lógico como elemento de análisis, y entre las propuestas estaba incorporar paneles de expertos externos en la evaluación por sectores. ¿Eso nunca se implementó? No se ha implementado. De hecho, durante mucho tiempo nosotros estuvimos con la idea, eso lo impulsé yo, ¿no es cierto? Y de hecho en la región de Tarapacá fue en la primera parte donde se hizo eso, fue hacer programas de evaluación ex post. O sea, eso no se hace. Eso no se hace en la práctica, ¿no es cierto? O se hace muy débil. Y se empezó a hacer de manera muy débil originalmente. Era más bien una evaluación, ¿no es cierto?, de ejecución ex post. ¿Te das cuenta? O sea, de que efectivamente lo que se programó, efectivamente se hizo, si estaban los documentos y los procedimientos en regla, qué sé yo qué. Pero evaluación ex post, ¿no es cierto?, en realidad no se hace. Se hace a través del Parlamento, ¿no es cierto?, a través de estos paneles expertos, ¿no es cierto?, asociados al Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, pero la verdad es que no se hace a nivel regional. Yo mismo me he preocupado de revisar una tesis de magíster, ¿no es cierto?, que tengo aquí en este momento. Hicimos una revisión, por ejemplo, del programa de Capital Semilla de Cercotec, ¿no es cierto?, y los resultados son realmente notables, o sea, son muy, muy, muy importantes, ¿no es cierto?, y sería súper interesante que las autoridades supieran lo que está pasando en una cosa como esa. Sin embargo, ¿no es cierto?, como te digo, no está esa cultura de revisión ni de evaluación. Y por cierto, esta cosa del panel experto, ¿no es cierto?, en el fondo es lo que te permite asegurar de que una planificación de marco lógico, ¿no es cierto?, se esté cumpliendo, o sea lo que realmente es, porque si no también se convierte en un trámite, ¿te das cuenta? O sea, si la evaluación de proyectos es un trámite, ¿no es cierto?, el marco lógico también puede ser un trámite sacado de la manga, ¿no es cierto?, y cualquiera hace un monito que parezca un árbol de problemas, soluciones, y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Eso sale hasta lo acierta con el Word, eso es, ¿te das cuenta? Ahora, como te digo, yo creo que en el fondo, ¿no es cierto?, la intención que hay detrás de eso, ¿no es cierto?, es bastante, es loable en el sentido, ¿no es cierto?, que intenta darle coherencia, como te digo, a la formulación de proyectos. En general, los proyectos de evaluación social, ¿no es cierto?, son proyectos complicados, son difíciles, ¿te das cuenta? O sea, que si tú me dices, mira, un proyecto de educación, ¿cuáles son los beneficios de la educación? Bueno, muchísimos, ¿no es cierto?, y son beneficios privados y públicos, es decir, tú tienes gente, ¿no es cierto?, que pasa a ser más productiva, ¿no es cierto?, que pasa a ganar más dinero, ¿no es cierto?, pero también hay efectos de rebalse, ¿no es cierto?, trabajar con gente que sepa, ¿no es cierto?, genera mayor productividad en la gente que está alrededor. El problema, ¿no es cierto?, es que en la medida que tú vayas avanzando en la educación, además, ¿no es cierto?, se van produciendo cambios cualitativos, ¿no es cierto?, en la productividad y en el desempeño de las personas. Pero eso depende a su vez, ¿no es cierto?, de que se de las calificaciones previas de las personas, de la edad, ¿no es cierto?, de si participan en la fuerza de trabajo o no, porque ocurre que la educación también es un bien de consumo. Es decir, hasta qué punto, que si yo, una persona que estudia, no sé, antropología en Arica, ¿no es cierto?, está estudiando porque quiere desempeñar una profesión productiva, o hasta qué punto está estudiando porque en realidad le interesa saber lo que pasa con su entorno y porque le gusta aprender sobre el tema y punto. Entonces, en general, los proyectos sociales, ¿no es cierto?, tienen efectos, ¿no es cierto?, que son muchas veces inesperados, muchas veces complejos de medir, ¿no es cierto?, y la matriz de marco lógico, ¿no es cierto?, un poco intenta capturar ese tipo de cosas. Esa parte, claro. Es un esfuerzo, ¿no es cierto?, en esa dirección. Y en ese sentido es loable. El problema, ¿no es cierto?, es que la matriz de marco lógico eventualmente podría no ser necesaria en la medida que tú tengas una buena formulación de proyectos, ¿te das cuenta? Sí, pero ¿quién dice? Lo que pasa también, el problema que yo veía siempre cuando yo hacía proyectos, normalmente a mí me iba muy bien con los proyectos porque yo me preocupaba primero que nada buscar la ley, la política específica, textual, que respaldara el proyecto como un todo. Eso es muy importante. Primero que nada. Entonces, teniendo eso ya, los demás, las observaciones eran de forma, porque son arreglables. Uh-huh. Pero cuando uno tiene un proyecto que no tiene ese sustento, lo único que queda es el respaldo político, ¿no? Bueno, y eso es mucho lo que se busca. Ese es uno de los grandes problemas que yo tuve como CRM de planificación también. O sea, qué sé yo, las entidades presentadoras de proyectos, llámese el Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, las municipalidades, en fin, todas las instituciones que pueden presentar proyectos a financiamiento público, tendían a ver el trabajo de hacer PLAC como un trámite, como una molestia. O sea, como ya, estos tips que nos vienen a jorobar, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, que pues, si hay que hacer esta cuestión igual. Entonces nos veían así como, bueno, ya, ¿cómo? Entonces la presión sobre... ¿Cómo pasamos esta valla? Claro, o sea, se ve como un trámite, ¿te das cuenta? O sea, y no debiera verse de esa manera, sino que... Al contrario, como una ayuda. Como una ayuda, exactamente. Claro.
De hecho, como te digo, en la experiencia del actual gobierno, ¿no es cierto?, se hicieron algunas cosas que bajaron el nivel de exigencias de la formulación y presentación de proyectos en el caso chileno. Y yo creo que eso le está pasando la cuenta esa a la es una actual. tendencia que viene de mucho tiempo, que se viene bajando cada vez más los niveles de exigencia. Yo me acuerdo que yo hacía proyectos en los años, a mediados de los años 90, y el RS de CERPLAC era una calificación difícil de obtener y muy importante. Y muchos proyectos simplemente no pasaban por CERPLAC, ahí se quedaban. Claro. Porque el sectorialista no daba el RS. En cierto modo eso se prestaba a veces por un poco de abuso de los sectorialistas que manejaban la situación, pero los proyectos salían muy buenos, o sea, pasaban una valla. Y si se da el caso, a mí me tocó muchos años como sectorialista Fernando Tapia, que fue un tipo excelente evaluador, y Fernando nos hacía los proyectos, pero nos ayudaba extraordinariamente en mejorar los proyectos. Y él fue el que nos enseñó a nosotros que lo primero que había que ver, lo primero en el checklist de los evaluadores, es ver cómo el proyecto se enmarca dentro de alguna específica política, que eso era lo más importante en el proyecto. Que al parecer muchas veces no lo dicen, los formuladores de proyectos no tienen eso claro. No, muchas veces los sectorialistas, hay algunas deformaciones con los sectorialistas también, ¿no es cierto? Y algunos de ellos se instalan en la perspectiva del profesor, ¿no es cierto?, que te pone una nota a la cosa. En una posición de poder. Claro. Y no es esa la lógica. O sea, en el fondo, ¿no es cierto?, yo creo que el sectorialista debería ser el primero en ayudar a reformular un proyecto o a identificar bien las alternativas o hacer lo que fuera necesario. Institucionalmente eso no se puede reemplazar. Como te digo, yo creo que ahí el criterio con que actúan las personas muchas veces es desafortunado. Hay algunos sectorialistas que se destacaron por ser especialmente fregados, fregados por molestar en la práctica, sin mucho fundamento, y que se salían con la respuesta que uno dijo, bueno, no le da el RS, ¿no es cierto?, pero ¿qué es lo que propones tú? Bueno, ese no es mi problema. Claro. ¿Te das cuenta? Incluso yo te diría, ¿no es cierto?, que hubieron algunos casos de corrupción, ¿no es cierto? Se da mucho para la posibilidad de que el sectorialista ponga muchos problemas para obtener algún beneficio. Entonces, y se dieron algunos casos, desafortunadamente, ¿no es cierto?, en que el tipo, ¿no es cierto?, finalmente terminaba haciendo una especie de consultoría externa, ¿no es cierto?, pagada por debajo de la mesa, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo. O sea, finalmente, ¿no es cierto?, como te digo, desafortunadamente parar un sistema nacional de inversiones no es tarea sencilla. Y claro, siempre hay la posibilidad, ¿no es cierto?, que se produzcan abusos y problemas de todo tipo. Ahora, yo te diría, ¿no es cierto?, como te digo, Marco Lógico es una buena iniciativa en la dirección de darle más coherencia a los proyectos. ¿Te das cuenta? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, yo lo valoro, pero como te digo, en la medida, ¿no es cierto?, en que esto se rutinice, se burocratice, claro, se tiene que aplicar bien. Claro, se puede terminar en otro trámite y punto, y que en algún minuto lo van a bajar, ¿no es cierto?, como trámite que zozobra este asunto. Ahora, yo te diría, hoy día, que si yo no conozco ninguna autoridad política, ¿no es cierto?, que esté mirando, por ejemplo, la rentabilidad de los proyectos, ¿no es cierto?, para financiarlo. O sea, pasó o no pasó y punto.